Listo. Ya iniciamos. Padre, bendecimos este nuevo día. Te damos gracias por permitirnos reunir. Queremos estar delante de ti, en tu trono, unidos a tu espíritu para recibir juntos, Señor, la revelación que tienes hoy para nosotros. Como te oraba esta mañana, Padre, somos un departamento, dos departamentos, Sucre y Córdoba, municipios, Señor, de los cuales necesitamos, Señor, aprender a gobernar. Y estamos, Señor, posicionándonos en donde tú nos has colocado, entendiendo el gobierno, Señor. Y queremos, Señor, que sea tu Espíritu quien nos revele cada vez más para poder, Señor, ejecutar todo lo que tú tienes para nosotros. Rendimos todo nuestro conocimiento, nuestras coronas, Señor, que no son nuestras, aún nuestros dones, Señor, que tampoco, Señor, es nuestro, porque todo viene de ti, todo vuelve a ti, Señor. Reconocemos que tú eres el Señor, el Elohim de nuestros departamentos, de nuestros municipios, Señor. Y también sabemos que tenemos una función a la cual tú nos has llamado y queremos serte fieles, Señor, a lo que tú quieres que hagamos, Señor. Por eso rendimos todo nuestro conocimiento y todo tal vez, Señor, lo hemos hecho con nuestra fuerza. Todo ello, Señor, lo rendimos, nuestra alma, porque queremos ser dirigidos de espíritu a espíritu, Señor. Queremos caminar desde tu espíritu conforme a tu voluntad y no a nuestros deseos. Por eso, Señor, morimos a todo aquello, Señor, que hemos hecho. Te pedimos perdón también, Señor, por nuestra independencia. Y queremos unirnos a tu espíritu y somos dóciles y nos humillamos delante de ti en esta mañana, Señor, en el mismo sentir, para poder caminar, Señor, en las obras eternas que tienes preparado para nuestros departamentos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaramos que así como colocaste las estrellas, Señor, para que iluminaran todo, Señor, así mismo tú nos has colocado a nosotros, somos esas estrellas que iluminamos, Señor. Pero es necesario, Señor, que moramos a todo aquello, Señor, a lo cual ha sido toda nuestra fuerza y que podamos, Señor, ser dóciles para escuchar tu voz y así, Señor, cada vez más alumbrar, Señor. Alumbrar, Señor, como entendidos a perpetua eternidad. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y declaramos, Señor, que esta semilla que tú nos das no la dejaremos caer, Señor, sino que dará su fruto a su tiempo, Señor. Ninguna de sus hojas cae, Señor, porque estamos plantados junto a corrientes de agua y eres tú, Cristo. Eres tú, Señor. Son cambiadas todas nuestras aguas para poder, Señor, dar de las aguas tuyas a todos nuestros territorios. En el nombre de Cristo Jesús, seamos gracias. Amén. Amén, pastor. Amén. Bueno, entonces vamos a compartir. En la flechita. Bien, continuamos entonces el estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis, todo lo que estamos en la era del aceite, el mover del Espíritu Santo. Ya hemos visto lo que es la revelación de Jesús en medio de los candelabros, que es la parte introductoria, y la importancia de seguir reconociendo que la iglesia es una lámpara y es necesario mantenerla en condiciones, limpieza, condición y posición. Entonces hoy vamos a estar estudiando a Tiatira. El relato está en Apocalipsis 2, del 18 al 29, y su nombre significa sacrificio continuo, sacrificio incansable de víctimas. Y como siempre está el propósito de Dios, pero también está el antidiseño del enemigo. Pero
Lo que en Tiatira, según el diseño celestial, era que se pudiera presentar un sacrificio continuo de adoración, de exaltación a Dios, que es un lugar de exaltación continua al Padre. Será el diseño conforme al corazón del Padre. Vamos a leer lo que está allí en Apocalipsis 2, del 18 al 19. Si uno de ustedes, por favor, hace la lectura. Sí, pastor. 2 del 18 al 19. Al 29. Al 29. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. Conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, quien dice profetiza, y enseña y extravía a mis esclavos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí que la echo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepienta de las obras de ella. Y sus hijos mataré con mala muerte, y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña riñones y corazones, y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Pero a vosotros, los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, los cuales no conocieron las profundidades de Satanás, como las llaman, digo, no os impongo otra carga. Sin embargo, los que tenéis, retenedlo con firmeza hasta que yo venga. Y al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Como también yo lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Amén. Tremenda. Tremenda ese Tremenda. mensaje, ¿no? Sí. A la iglesia de Tiatira. Y como dice, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Entonces, que realmente sea el Espíritu Santo dándonos sabiduría, dándonos ese corazón, esa mente abierta, ese espíritu abierto, esos oídos abiertos para poder meditar, ¿no? Respecto a este mensaje tan fuerte y tan importante que el Señor está colocando delante nuestro en este momento. Gracias, señorita. Todavía estamos aprendiendo. ¿Cómo bajamos? No. A ver, ¿dónde bajamos? Esperamos en la presentación directa. No sé. Nos quedamos acá para... Estamos aprendiendo también. Acá está. A ver. Ahí. Tampoco. Perdón, un segundito. Tenemos también un momentico. Es que... Hola, ¿me alcanzan a escuchar? ¿Cómo? ¿Me alcanzan a escuchar? Sí, pastor. Sí. Pastora Gladys, tiene que compartir, entrar a la ventana donde tiene la diapositiva.
¿Nos están viendo la pantalla? Sí, sí. Sí, dice escribe al ángel de la iglesia en Sí, sí, Tiatira. Sí, lo que pasa es que no nos deja bajar no nos deja bajar La diapositiva. ¿Cómo la, se hace, la siguiente. Ahí ahora que hicimos. Pastor Walber? Por favor, nos ayuda. Hay una barrita, pastora, a mano derecha. Ahí está una barrita. Vaya bajando la barrita. No, pero no nos responde. Así ya. Tampoco. No nos está respondiendo el bajar Pero volvemos. Vamos, un segundito, salimos. Y volvemos a abrir. Nos tienen que enseñar. Acá en este. Listo, ahí. Es que este es de acá. Ahora, ¿siguen viendo? Sí, sí, señora. Ah, Ahora sí. entiendo. Yo creo que nosotros vamos a quedarnos solamente en la presentación, porque si habilitamos el verlos también, ahí no nos deja compartir. Sí. Entonces nosotros nos quedamos aquí en la presentación para. Tendría que abrir dos pantallas, o sea, otro dispositivo para que pueda hacer eso. Med no deja hacer en simultáneo las dos cosas en un solo usuario. Tiene que ser separado. Perfecto, gracias. ok. ¿Listo? Pero entonces, Sí, no hay problema. hoy lo manejamos así, perfecto. Muchas Nosotros gracias. sí lo vemos a ustedes. Listo, eso está bien. Bueno, entonces las generalidades que siempre hablamos de la iglesia, en este momento Tiatira tienen el mapa, ahí están todas las iglesias de Asia. Y bueno, porque hablan, ¿no? Era una ciudad pequeña entre Pérgamo y Sardis, un lugar de intercambio comercial, ¿no? Un lugar en el cual había muchos herreros y alfareros. Entonces había toda una artesanía y ese gremio de los artesanos era muy, muy rico y muy poderoso, ¿no? Tenía mucho poder, mucha incidencia. El sistema religioso, lo que estamos hablando de cómo el enemigo levantó un antidiseño contra el nombre, ¿no? Y los propósitos de Dios. Entonces, todos estos gremios de artesanías y de herreros estaban estrechamente conectados con la religión. Cada uno tenía sus dioses, celebraban fiestas paganas y esas fiestas paganas eran asociadas a las prácticas inmorales. Lógicamente los cristianos no participaban, no pertenecían a ello y había esa confrontación, ¿no? En lo que era la vida interna allí en Tiatira. Se adoraban los dioses como Zeus, Artemisa, Apolo, Demeter y Atenea. Y la principal deidad allí era Apolo, que era un dios del sol y coronado con rayos. Se centraba esos cultos paganos en banquetes, así ya era, bueno, desbordados, y terminaban también con todo lo que tiene que ver con relaciones sexuales, ¿no? Cultos, bueno, implicaba ritos sexuales. Era Perdón, y una cosa importante también era que en esos rituales, lógicamente, todo lo que se sacrificaba a los ídolos se servía en los banquetes. Porque digamos que esto es clave, aún porque lo menciona el Señor ahí en esta iglesia, ¿no? Dice que comen de lo sacrificado. Entonces era sentarse a comer aquello que se ofrecían en esos rituales llenos de inmoralidad, de impureza, de aberraciones sexuales. Todos los rituales eran, las sacerdotisas eran prostitutas, habían también varones prostitutos, entonces todo lo que se ofrecía eran en ese ambiente, en esa atmósfera, y los servían en los banquetes. Entonces, por eso cuando hablas en el pasaje, ¿no? Dice que comen de lo sacrificado y bueno, hay un principio que dice que somos lo que comemos. Entonces, es clave esto y eran pues esos gremios, ¿no?
Pastora, dejaron de compartir la pantalla, ¿vio? Ay, ¿en serio? Ay, Entonces, porque simplemente le damos a ver otra vez. transición. Bueno, nos están avisando, por favor. No, ¿ya? Sí, ya. Entonces, cada cambio de Sí, lámina. no, nos avisan y volvemos a habilitarla entonces, por favor. Bueno, entonces, ya viendo, a ver, es importante ver el contexto, porque cada iglesia, el Señor no está hablando porque sí, sino a causa del contexto en el que se mueve esa iglesia. No solamente por el territorio, sino toda la atmósfera que se da. Entonces, eso hace que el Señor se presente de una manera muy específica en toda la multiforme de lo que Él es. Y, y tiene un mensaje muy preciso a causa de lo que se está dando en la iglesia. Esta iglesia era una iglesia que necesitaba que se presentara y por eso Él dice acerca de sí mismo. Recuerden que el que se presenta es Jesucristo. Y él dice, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Entonces, Él es el que habla y se está presentando en esa revelación como el Hijo de Dios, como el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Y nuevamente recordemos que es una relación para poder sanar esta iglesia. Hay que también hablar y relacionarse con el ángel de la iglesia. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Entonces, no, recuerden que nos movemos en ese Mahanaim. Nosotros nos movemos con los ángeles. Entonces, le está hablando a la iglesia, pero también le está, para que el ángel sepa lo que le va a decir a la iglesia y el ángel también sea parte de esta administración. Entonces, primero dice, esto dice el Hijo de Dios. Ahora, aquí es tan importante, en las otras iglesias hemos visto que él directamente se presenta con esa naturaleza, ¿no? Dice, el que tiene la espada de doble filo, bueno, en cada iglesia se está presentando ya con no solamente quién es, sino en en cómo va a operar. Pero aquí primero dice el Hijo de Dios y escogió presentarse así para esta iglesia. Uno, porque seguramente sí, allí había muchos que negaban su divinidad. Pero lo segundo es que lo que iba a hablar, como cuando leímos el pasaje, impacta lo fuerte del pasaje, necesitaba presentarse como alguien que tiene la autoridad para hablar. Él es como hijo de Dios, tiene la autoridad para hablar lo que va a decir. Su mensaje es fuerte y su mensaje contiene juicio. Entonces ya está hablando, no el Hijo de Dios que caminó entre nosotros y vino a salvar. Aquí está hablando el Hijo de Dios que resucitó, que ascendió y que está sentado en el trono. Entonces, Él es el que está hablando, el que tiene la autoridad para hablar en estos términos y también para establecer juicio. Él tiene toda la autoridad para también mirar lo profundo y juzgar. Por eso dice que tiene sus ojos como llama de fuego. Él va a llegar a esta iglesia a escudriñar por todo lo que se estaba desatando en el interior. Entonces, tenemos versículos de apoyo. Vamos leamos, bueno, tomen nota de todos porque la clave es poderlos leer después, pero leamos Hebreos 1:8 y leamos Salmo 2, versículos 7 al 9. Y porque ahí es la importancia de quién se está presentando. No, o sea, es el mismo Señor Jesucristo, pero manteniendo quién es el que les va a hablar. Alguno de ustedes, por favor, que lea Hebreos 1:8 y otra persona Salmo 2. Hebreos, Sí, 1:8. Hebreos 1:8 dice, pero respecto al Hijo,
Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Miren cómo tremendo se para, dice, el Hijo de Dios es el que les va a hablar, el que está su trono, el que está sentado en el trono, el que tiene el cetro de equidad, cetro de gobierno. Es el que está hablando. Salmo 2, versículos 7 al 9. Dice, El rey el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los Dice, quebrantarás con cetro de hierro, perdón. Los quebrantarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero. Todo esto es incluso, esto es lo que se vive en esta iglesia de Tiatira cuando leemos el pasaje. Está el Hijo, quien recibió la autoridad sobre todas las naciones, sobre toda la tierra, quien está en el trono, quien le ha recibido, dice, toda la tierra, todo está bajo su dominio, bajo su gobierno, que tiene un cetro y con ese cetro desmenuza, tal cual como lo describe ese pasaje, ¿no? Dice que con vara desmenuzarás como a las vasijas de alfarero. Entonces, miren lo tremendo de la autoridad de quien está hablando y después pueden leer los otros pasajes. Realmente el que les está hablando tiene toda la autoridad para hacerlo y también al estar ya en el trono también se levanta para poder juzgar. Y ahí es donde se abre la segunda parte. Dice, está hablando el que tiene sus ojos como llama de fuego. El estar frente no solo al que tiene autoridad, sino que sus ojos miran y escudriñan, penetran en las profundidades, en lo escondido, todo lo que está allí, que se oculta. Entonces, él lo ve. Él dice, sus ojos pueden leer los motivos y los pensamientos más íntimos. Entonces, este sistema el sistema de Jezabel que está confrontando aquí, tiene la capacidad de no solamente cuando corrompe y seduce todo lo, digamos, que se da en las fornicaciones, en todos por estos rituales que se daban en el territorio, pareciera que fueran acciones externas, hechos externos, pero siempre va a involucrar los deseos, las motivaciones, las pasiones, todo lo que es muy interno. Y entonces la gente puede solamente aparentar y decir, no, yo soy muy puro, yo soy muy limpio, pero por dentro está lleno de inmoralidad, de impureza, de lascivia, de todo lo que está allí en las profundidades. Entonces, el que está hablando tiene la autoridad, pero también va a escudriñar lo que tienen escondido. Hay cosas escondidas que pueden solamente aparentar, pero por dentro están llenos de de corrupción. Leamos Hebreos 4:13 y Jeremías 17:10. Y otra persona que vaya buscando Salmo 110, de la otra parte, y Efesios 1. Hebreos 4:13, ¿qué dice? A ver. ¿Sí me oye? Y no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están
desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, entonces, aquel que tiene la autoridad también tiene esa, dice, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En esta iglesia se ha levantado aquel que ve y escudriña y ve lo profundo y dice, ahora va a poner tenemos que dar cuenta, empieza a tener una relación con que va a ser una iglesia que puede estar en una posición para ser juzgada, para que el que está en el trono la juzgue y establezca juicio. Bueno, pasemos al siguiente, dice, y los pies como el bronce bruñido. Entonces, miren, se está presentando el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y sus pies como el bronce bruñido. El bronce, en el diseño, cuando se hace, todo lo que revela el bronce, se refiere está relacionado con el juicio. Y en un territorio donde no solamente estaban los artesanos como Lidia, ¿se acuerdan de Lidia? Que era con todo lo que era el púrpura, las telas teñidas, sino también los herreros, los que manejaban el hierro, el bronce. Entonces se presenta en un territorio donde hay herreros, donde hay artesanos expertos. Y todo esto, digamos, este arte se caracteriza por el fuego. El fuego lo que hace es fundir. Todo lo que es pasado por fuego se purifica. Entonces, tiene los ojos llama de fuego y tiene los pies como el bronce bruñido. Al estar manifestándose en los pies el bronce bruñido, estamos hablando de que él va a juzgar. El bronce como juicio, y él va a juzgar sometiendo a sus enemigos bajo sus pies. Él tiene toda la autoridad para juzgar. Entonces, esos pasajes nos están apoyando. Leamos solamente Salmo 110, el versículo 1. Dijo Jehová a mi Adonai, siéntate a mi diestra, hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. ¿Solo el 1? Y el 2. Jehová desde Sión extenderá tu vara de poder, enseñoréate de tus enemigos. Entonces, estamos viendo la manifestación de que esta iglesia, incluso a esta iglesia, ni siquiera le está dando opción, o sea, sí le está dando opción de arrepentirse, pero le está diciendo, a diferencia de las otras, es que a causa de que no se arrepienta, va a venir juicio, porque el que está hablando está mostrando que no va a hacerlo simplemente a la ligera, va a escudriñar, pero él tiene la autoridad para juzgar y para que sus pies como bronce bruñido, si no se arrepienten, establezca juicio. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, se nos fue. Listo. Listo. Es importante la descripción, ¿no? Lo que el Señor está diciendo. Acuérdense que el Señor siempre reconoce lo bueno que hay en una iglesia. Entonces acá dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, en el cielo esta iglesia era conocida, en primer lugar, sus obras. O sea, no era una iglesia estática, una iglesia dinámica en obras que eran conocidas en el cielo. No eran obras simplemente religiosas, ritualistas, sino eran obras que eran conocidas realmente en la presencia de Dios. Y eso es importante, ¿no? La dinámica que tenían ellos. Habla de todas maneras de una conexión, de una dirección de parte de Dios, ¿no? Habían entrado en el diseño de las obras que Dios tenía preparadas para ellos, las estaban ejecutando y por eso eran conocidos. Eso es muy importante.
Era conocida esta iglesia también por su amor y por su fe. Entonces, era algo que era notorio en la vida de ellos, en el trato a nivel mismo de la congregación y en lo que surgía también de ellos hacia la comunidad para hablar acerca de Cristo y estar atendiendo. La dimensión de fe, de caminar en el nombre de Cristo, en enfrentar absolutamente todo de acuerdo a la palabra de Dios e ir creciendo en esas dimensiones. Entonces, nuevamente, ¿no? El amor y la fe de ellos era conocida ya en el cielo. Su servicio y su paciencia, todo lo que estaban ellos en su estilo de vida. Y la paciencia está hablando acerca de esa acción también del Espíritu Santo en medio de ellos, fortaleciéndoles, ¿no? Algo que es muy importante es esa calidad, ¿no? De la paciencia que habla de poder tener control, dominio sobre las situaciones y, lógicamente, unido a la fe, ¿no? Sabían lo que estaban viviendo, no era una iglesia que se movía por reactividad, sino con perseverancia en todas aquellas cosas que Dios determinaba para ellos. Sabían vivir y enfrentar ese tipo de situaciones. Y sus obras postreras son muchas más que las primeras. Tremendo. No había un contentamiento, ¿no? Con que, bueno, así estamos bien con lo que estamos haciendo, sino que lo que estaban viviendo les abría puertas, ¿cierto? El mismo Señor se encargaba de abrirles puertas para que el servicio, el obrar de la iglesia se fuera multiplicando y pudiera estar afectando mucho más la sociedad en ese lugar. Entonces, era una iglesia con unas características muy, muy importantes. El cielo mismo está dando testimonio de ellas y se puede decir en este sentido que es una iglesia que está cumpliendo su función. Pero cuando hay una iglesia que está cumpliendo su función, en medio de ese ambiente de idolatría que estamos viviendo, pues se levanta también el enemigo, ¿no? Cada iglesia tiene un levantamiento por parte de la tiniebla para contrarrestar lo que está haciendo. Era una iglesia que estaba viviendo adecuadamente. Y la importancia entonces, ¿cómo mantener esto? ¿Sí? La tiniebla entonces había levantado su estrategia para eliminar toda la vida y todo el accionar de esa iglesia. Entonces ahí es donde viene la otra parte, ¿no? Tengo contra ti. Y la manifestación del Señor Jesucristo, como se presenta a Él, es la acción que necesitaba la iglesia para ser limpiada, ser purificada y para que pudiera continuar adelante con lo que se estaba viviendo. De cierta manera, esa presentación tan poderosa del Señor está representando el celo de Dios por esta iglesia. La conocía, le reconocía y sabía del ataque del enemigo. Y por eso se presenta de esa manera. Y es importante también entender en qué momento está la congregación, cada congregación, para pedir esa manifestación gloriosa de Dios que va a alinear la iglesia, que la va a limpiar y la va a seguir estableciendo en los propósitos de Dios. Entonces, el problema que sí que orquestó la tiniebla fue levantar un sistema espiritual que se llama Jezabel. Jezabel no es solamente un espíritu, es un sistema que se levanta, el enemigo levanta para afectar las iglesias. Dice, tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice, profetiza y enseña y extravía a mis siervos, los lleva a fornicar, a comer de lo que se ofrece a los ídolos. Entonces, el problema que estaba allí era esa tolerancia, ¿no? Enseña que extravía a los siervos del Señor y daña a la iglesia desde adentro. Entonces, es importante que esta se levanta y es como una, autoproclamación, es lo que se debe tener cuidado con eso, ¿no? La gente que se autoproclama, esta mujer se autoproclamaba como profetiza, se autonombró. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que no son ungidas para un ministerio, sino que
dice es que yo soy, es que yo soy, es que yo soy, y así me tienen que reconocer y así me tienen que tratar y así, porque el Señor me dijo y el Señor, entonces comienzan a utilizar un lenguaje de manipulación para posicionarse, robar autoridad y comenzar a hacer daño dentro de la iglesia. Dios sí tiene la unción de ir levantando ministerios que van a empoderar la iglesia. El ministerio profético es uno de ellos. Y el enemigo lo que hace es levantar falsos profetas, y en este sentido está esta mujer que se autonombra. Y cuando llega, es que yo soy profeta y el Señor me dice y tal, sin el reconocimiento y el respaldo de los pastores, pues como que causan por su lenguaje y su manera, seducción hacia las personas, miedo y temor, y comienza cierto como a permitírselo. Y hay que tener cuidado con eso. No tolerar, sino colocar todo realmente bajo lo que es la dirección del Señor. Y ahí entra lógicamente todo lo que es el mover, ¿no? De destrucción. ¿Sí? Entonces, cuando llega así el peligro, lo que le permitieron allí es operar ministerialmente. Comenzar a tolerar como con ese miedo y con ese temor. Es eso, ¿no? El miedo y el temor terminan esa tolerancia, se le abre el espacio y se le deja operar. Y hay que actuar con autoridad, y lo que en revelación del Señor no se ha ungido a una persona, no se ha reconocido dones y talentos, entonces no darle ningún lugar, ningún espacio. Todo esto tiene entonces lógicamente una enseñanza falsa. Y dentro de esa enseñanza falsa pues comienza a desviar, a corromper, a seducir, y va enredando, y como que dice, bueno, ¿qué hacemos, no? Y hace la gente dice, bueno, oremos a ver qué hace Dios. Quiere decir de que ya no se van a mover en autoridad. Dios da autoridad, y Dios le da autoridad a los que están ejerciendo, ¿no? Al cuerpo pastoral, al cuerpo al equipo de servicio que está allí, para poder actuar en torno a eso. No sé, una manera fácil es oremos a que el Señor haga algo. Si el Señor colocó pastores, el Señor levantó personas en autoridad, bueno, son los que tienen que estar actuando. En este momento no estaban actuando contra esa persona, no contra esa entidad que se está levantando. Entonces, los desvía y los conduce a pecados que deteriora completamente la vida de las personas. Esta mujer, esta entidad lo que hace es abrir puerta a la tiniebla. ¿Sí? Y que entre la tiniebla y que comience a afectar y a dañar. Acuérdense las características tan importantes que tenía la iglesia. Y el objetivo era derribar completamente todo eso, que terminaran enredados en pecado, y que la fornicación, Jezabel le abre la puerta a Belial en todo lo que tiene que ver con los pecados sexuales, y termina una iglesia llena de pecados sexuales, ¿no? Pornografía, masturbación, fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, todo tipo de práctica aberrante allí, que lo que hace es contaminar a la gente, apartarlos de la santidad, y simplemente establecer de que Dios mismo tenga que actuar para destrucción, ¿no? De lo que se está viviendo allí. Y lo lleva también entonces en la parte de idolatría, ¿no? A comer todos los sacrificados a los ídolos, y que comiencen a cometer todo tipo de actos inmorales, ¿no? Comienzan a destruir el propósito. Entonces, esa es la estrategia del enemigo: levantar un sistema espiritual para dañar todo lo que la iglesia estaba viviendo y que era reconocido en el cielo, y que ahora simplemente se pudiera dar un testimonio completamente contrario en el mundo espiritual para dañar, ¿no? Era una lámpara que estaba con su luz bien encendida, cumpliendo sus propósitos, y se levantó esto. Entonces es importante tener en cuenta, no se levantan los enemigos, pero el hecho es no estar tan pendiente de los enemigos solamente, ¿cierto? Sino siempre del Señor, y en la sabiduría de Él no tolerar.
no tolerar todo aquello que está fuera del diseño y de los propósitos de Dios, y sobre todo de esas personas que se autonombran, se autoproclaman y levantan entonces miedo y temor en torno a ellos, y comienza entonces a manipular todo lo que es la vida de la congregación. Entonces vamos a analizar un poquito más este sistema de Jezabel. Es importante entender la diferencia y no estamos hablando de personas, ¿sí? No tenemos, un gran error es ponerle nombre a X o Y persona, sino que es necesario entender que si bien opera como un enemigo, como algo particular, una entidad, se mueve con un sistema y los sistemas se mueven. Cuando hablamos de sistema es porque lo componen diferentes elementos, ¿no? Entonces no es solamente una sola entidad, ¿no? Sino que es todo un sistema. Entonces, y nunca podemos nosotros llamar a nadie, no, ninguna persona le podemos poner ese nombre o calificar con estas condiciones. Nuestra tarea es restaurar, nuestra tarea es limpiar, que si operan si este sistema en algún lugar, en alguna familia, en la congregación, y hay una forma de operación así, lo que hacemos es buscar que se arrepienta, pero poder sacar ese sistema. Ahora, ¿cuál es este sistema de Jezabel? Es tan diferente al de las iglesias anteriores que hablaba de de Balaam. Balaam lo que hace es corromper todo un pueblo, pero este sistema, y aquí queremos que vean la diferencia y por qué el Señor se levanta con tanta fuerza contra esto, es porque aquí va a corromper, dice, a mis siervos. No está hablando de las ovejas solamente, a eso lo hace Balaam. Les enseña y les da la estrategia a Balac para que les enseñe a pecar a todo el pueblo. Aquí le enseña y seduce a mis siervos, y eso significa que va por los que tienen autoridad, por los que están en posición de autoridad. Esa es la gran diferencia. Por eso cuando dice, tengo contra ti que toleras, es que no has ejercido autoridad para callarla, para sacarla, para impedir que siga enseñando. No ha ejercido autoridad, porque está yendo contra los que están llamados a gobernar. Entonces, este sistema busca gobernar, usurpa el gobierno, quiere el gobierno, domina al rey, y usa al rey y la autoridad. Entonces, cuando vemos en los pasajes, Jezabel hizo eso, ¿no? Dominó a Acab y usó su sello, su anillo. Eso es lo que hace, quiere la autoridad. Esta Jezabel, en la Biblia, en la historia, era hija de rey, ¿no? Entonces, ella no quería simplemente ir por lo bajo, por lo pequeño, sino que quería lo que estaba en gobierno. Este sistema usa la manipulación para dominar, para controlar, y eso es lo que hace la hechicería. Entonces, la manipulación siempre se considera como hechicería. Este es un sistema que seduce, corrompe, enseña a fornicar, enseña acerca de, para que la impureza y la inmoralidad los corrompe lo profundo. Y si los corrompe, pues entonces va a tener gente dominada, controlada, pero también llena de contaminación y corrupción. Y así Dios no permite que se gobierne. No, Él no va a poner a nadie en esas condiciones a gobernar con Él en su reino. Entonces, por eso el Señor examina las entrañas y revisa lo profundo. Él está mirando para poder que se desarraigue todo eso y empezar a limpiar para que entren a gobernar, pero que empiece a operar en ellos ese poder transformador. Pero si se tolera, este sistema lo que va a tener es a infiltrar sus enseñanzas, que va a llamar a lo malo bueno, a lo bueno lo va a llamar malo,
Va a llamar fanáticos a los que establecen la pureza, la santidad, la limpieza. Va a llamar anticuados al sostener que los principios como de guardar el corazón, de guardar su pudor, de guardar sus ojos, de guardar aún qué música escucha, a qué lugares va, qué se permite. Entonces, este sistema enseña de que no es tan malo. Este sistema va a enseñar y se empieza va a ir por los líderes, va a ir por los que están al frente, los que gobiernan. Y si los debilita, pues debilita a todos y hace que una iglesia llamada a hacer luz, a resplandecer, no esté metida en la tiniebla. Este sistema intimida a aquellos que Dios levanta para confrontar. Por eso Elías sufrió la intimidación de Jezabel hasta que Dios vuelve y lo recupera y le dice, toma la posición, no te escondas, no huyas. Y se necesita, quien pudo vencer este sistema y Jezabel, pues fue Jehú en su posición de rey. Entonces, por eso el Señor está hablando y se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene la autoridad, el que está en el trono, el que tiene la vara de autoridad y es el que puede juzgar este sistema. No es para ser juzgado por otro rango, sino el que tiene autoridad. Por eso va contra los que tienen autoridad para debilitarlos. Y quien lo vence es un Jehú en su posición de rey. Entonces, esta es la forma de operación, de este sistema. Dice ahí entonces, es un sistema que va tras los llamados a gobernar para dominarlos, corromperlos y destruirlos. Ya en esta siguiente lámina, pues simplemente es como, pues no nos vamos a meter en cada pasaje porque creo que pues pueden tomar nota de los pasajes, pero nos describe todas las acciones o la forma de operar de este sistema. Ella tomó y estableció su propio sello. Ella era hija de rey y ese rey era también sacerdote de Baal. Ella introdujo todo ese culto pagano, idólatra y sus rituales a Israel. Ella lo introdujo y lo introdujo a través del rey, a través de Acab. Era una mujer pagana, idólatra, malvada y cruel. Corrompió a Israel con el paganismo a través de Acab. Acab le permitía, esta mujer hizo lo que quiso, puso sus sacerdotes, que eran sacerdotes de Baal, y sedujo. Tenía seducido al que gobernaba, lo manipulaba y usurpó su autoridad. Usurpó y asesinó, usó el sello el anillo del rey para establecer lo que quería. Entonces, todo lo que hace Jezabel está, digamos, representado en este sistema. Ahora, una de las cosas muy importantes que también lo dice el pasaje es que tiene hijos. O sea, Jezabel seca y produce esterilidad y no pueden levantar generaciones de linaje porque los corrompe. Pero ella sí ella da a luz hijos. Y ella dio a luz hijos y, por ejemplo, Atalía, ustedes recuerdan que su hija, y esa empezó a conectarse con el reino de Judá a través de Josafat. Pero Atalía era igual, tenía la misma simiente, manipulaba, dominaba todo, y esto es hechicería y llevaba al pueblo a desobediencia. Otra hija mucho más adelante está Herodías, o sea, tiene simiente. Entonces, se necesita escudriñar hasta los riñones, hasta las profundidades para desarraigar esa semilla. No puede haber todo lo que se levanta de manipulación, de control, de intimidación, puede darse aún dentro de la iglesia como dentro de la familia, dentro de las relaciones. Y eso, el Señor dice, cuando se quiere tomar la autoridad,
que no le ha sido entregada. Entonces, todo esto es Jezabel, este sistema. Y por eso es tan fuerte, porque es un sistema que corrompe y que toma y usurpa la autoridad y destruye el linaje, destruye la simiente y destruye a los que ya están llamados a gobernar. Y nosotros, cuando el Señor habla de la iglesia no, es lámpara porque la iglesia está llamada a gobernar. Bueno, entonces aquí estamos viendo cómo la revelación de Cristo, ¿no? Que es importante siempre remarcarla. El Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, es quien juzga este sistema. Y comienza él a hablar, ¿no? De que ya espiritualmente él había tomado su posición y su accionar para purificar la iglesia. Entonces él está comunicando que ya hubo una confrontación espiritual con este sistema y la persona que estaba siendo manipulada por este sistema, el Señor le había dado tiempo a que se arrepienta. Ahora, es muy diferente que, bueno, veremos a ver qué hace el Señor, ¿no? Porque el Señor se mueve en autoridad y pone tiempos. Y es importante tener en cuenta esto, ¿no? Toda acción del enemigo hay que ponerle un límite y llevar a las personas que están siendo afectadas por la manipulación del sistema a que tengan luz y a que se arrepientan, ¿sí?, de lo que está pasando. Entonces, dice, el Señor mismo está diciendo que no quiere arrepentirse. Parece que siempre lo que produce un cambio poderoso en medio de todo es el arrepentimiento. El arrepentimiento nos permite mantenernos o alinearnos adecuadamente, quitar todo lo que es necesario sacar de nuestras vidas y realmente es la puerta de entrada a muchas manifestaciones poderosas del reino. El arrepentimiento es clave. El Señor le dio tiempo para arrepentirse, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Y viene el juicio, ¿no? Cuando no quiere el arrepentimiento, entonces viene el juicio. La arrojaré en una cama de sufrimiento. Aquí no nos volvemos consejeros de Dios. Sí, Señor, arrójala en la cama, ¿no? Es mismo el Señor, tú tienes tu manera de tratar y lo que tú haces es lo justo y es lo correcto. No somos consejeros de las acciones del juicio de Dios, sino se expone la situación. Él dice, la arrojaré en una cama de sufrimiento, quiere decir una enfermedad bastante grave, ¿no? También se confrontó a los que estaban con ella, dándole esa oportunidad. Dice, los que cometen con ella adulterio, si no se arrepienten, sufrirán también terriblemente, menos que se arrepienten y abandonen las maldades de ellas. Entonces, sigue con ese trato, ¿no? El arrepentimiento, pero viene la confrontación. Acuérdense que se está confrontando la tolerancia. Y la tolerancia implica eso, traer luz sobre la situación y motivar y decir, bueno, tiempo, ¿cierto?, de este tiempo de arrepentimiento y que se manifiesten frutos dignos de arrepentimiento. De lo contrario, dice acá, ¿no?, también viene la acción correctiva de parte de Dios contra la persona. Se establece el juicio, dice a sus hijos, a los que ha contaminado, heriré de muerte a sus hijos. Acabar con su simiente, acabar con su descendencia. Debemos tener en cuenta que ella estaba levantando una generación corrupta dentro de la iglesia y destruir. ¿Se acuerdan las características tan especiales, ¿no?, tan contundentes que tiene la iglesia? Entonces era una lucha también allí de generaciones, la generación santa, los hijos de Dios, contra la generación corrupta que quería levantar esta entidad en medio de la iglesia. Y el Señor viene a juzgar y a poner límite a la semilla de maldad que se quería establecer allí en esa iglesia. El Señor examina, hemos estado recalcando de una manera profunda, ¿no?, las personas y examina las iglesias, ¿no?, todo lo que está haciendo.
Y dice, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. La iglesia no debe moverse por la sospecha, sino por la dirección del Espíritu Santo y permitiendo que el Señor sea el que esté examinando a profundidad el corazón de cada persona. Entonces, es algo que es interesante siempre estar viviendo, ¿no? Que la presencia de Dios esté allí. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Entonces, alumbra el testimonio de Dios en cada persona, lo bueno que está haciendo, pero también es la luz verdadera que expone toda la maldad que puede haber en una persona por el descuido, por la tolerancia y que le da lugar a todo este tipo de acciones. Entonces, Él se presenta para examinar a lo más profundo. De ahí la importancia, ¿no?, de estar siempre ministrando luz en medio de la congregación. Es la luz de Dios la que penetra y examina absolutamente todo. Entonces, después de ser examinado, Él va a dar a cada uno lo que se merezca. Dios es un Dios fiel, es un Dios justo, y Él actúa de acuerdo a lo que ha examinado, a lo que ha encontrado y la respuesta. Porque cuando una persona es examinada por parte de Dios, la gente misma experimenta, ¿no?, que Dios, que la luz de Dios ha llegado y se define allí, ¿sí? Los que tienen un espíritu humilde y se arrepienten y se vuelven al Señor, y los que aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Entonces, eso va a determinar, ¿no? Por eso es muy importante tener cuidado con eso, ¿no? Cuando Dios confronta, entonces tener un espíritu humilde de arrepentimiento. Y no se arrepiente, juzga y establece la sentencia de juicio. Dios tiene un celo santo por su iglesia y Él está actuando para llevar a la iglesia al arrepentimiento y que se establezca todo aquello que tiene que ver con el Señor. Entonces, para cuidar que la lámpara no se apague, la iglesia debe retener con firmeza lo que tiene. Y esta parte es muy importante. El cielo reconoce. Entonces yo debo retener aquello en el cual el Señor me ha encaminado y que el cielo está reconociendo. Entonces, debo entender de manera correcta la tolerancia, ¿no? Tolerancia cero con el pecado, tolerancia cero con la tiniebla, y permitir que sea la luz de Dios la que esté allí, ¿no? Él es la luz verdadera. Entre más ministremos de Cristo, entonces Él va a resplandecer como lo que es y como lo que la iglesia necesita. ¿Verdad? Que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y entre más le vemos a Él, su luz penetra, nos va cambiando, nos va transformando más y más en Él. Vamos creciendo en Cristo. Entonces, cuando viene la tolerancia para no herir, es que no queremos herir a las personas, ¿no? Porque no queremos que se incomoden, no queremos que se sientan. Entonces ya esa tolerancia, esa complacencia está abriéndole la puerta a la tiniebla y hay que tener mucho cuidado con eso. Debemos aprender a decir la verdad en amor. Entonces la verdad en amor quiere decir hablar claro. No se está atacando a la persona, se la está confrontando, se le está haciendo ver lo que está y se le está dando la oportunidad de arrepentimiento. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? El espíritu de tolerancia, Jezabel viene para adormecer la conciencia de la gente y para que se esté viviendo bajo una actitud de tolerar y no de actuar con autoridad frente a lo que está pasando. Que la dinámica de vida interna, ¿no?, de esa dinámica poderosa que tenía la iglesia, no se apague, sino que se esté persistiendo. Entonces, cuando se está notando que como que se está debilitando la misma vida de la iglesia, es importante pedirle al Señor su luz, que venga, que examine, que nos muestre, para tomar las decisiones correctas y podamos continuar hacia adelante en el diseño y en los propósitos de Dios. Y todo esto se vence es con autoridad. Acuérdense que Jezabel viene a minar el ejercicio de autoridad, viene a quebrantar la posición de autoridad.
que la gente en autoridad sea confundida, sea enredada, se vuelva tolerante y aún más sea conducida a pecados, sobre todo pecados de inmoralidad. Entonces, se le reconoce que los que no han seguido esa falsa enseñanza, o sea, sí había tenido lugar para que algunos respondieran, ¿no?, a la falsedad de las enseñanzas de este sistema. Entonces, había gente que se mantuvo, y entonces el Señor les dice: no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen. Y es algo que como cristianos tenemos que aprender siempre a vivir y tener, ¿no? Firmeza en retener todo aquello que Dios nos ha dado, no desechar la revelación de Dios. Si Dios nos ha hablado y nos ha dado revelación de la santidad, la entendemos, pues bueno, debemos retener con firmeza esa autoridad. Cuando todo aquello que Dios nos ha mostrado acerca de Él, todo aquello que nos ha convencido de pecado y lo hemos desechado, es mantenernos con firmeza, ¿no? A lo malo que el Señor nos ha mostrado para llamarlo malo, nos mantengamos con esa firmeza, esa actitud de entrega y de consagración, independiente de la situación, independiente de las circunstancias. Entonces, no dejar que todo esto entre a manipular nuestros deseos, nuestros pensamientos, ¿no?, que nos vaya corrompiendo, sino permitir que siempre la luz de Dios. Ahí es importante levantar las verdades de la revelación de Dios en torno al reino, en torno al mismo, que son las que nos van a mantener firmes, ¿sí? Entonces, retener la luz, la revelación de Cristo en nuestras vidas, puestos los ojos en Cristo y poder mirar desde los ojos de Cristo absolutamente todo. Entonces, es importante todo esto porque el propósito de Dios con esta iglesia era también muy grande. Fíjense: les daré autoridad sobre las naciones, como yo lo haré, como yo lo he recibido del Padre, para desmenuzar las obras de este sistema. Entonces, el enemigo se levanta para apagar una iglesia que se le está convirtiendo en un problema. Pero cuando yo estoy perseverando en ello, este sistema es derrotado y comienza entonces a manifestarse algo muy importante: autoridad sobre las naciones. Dios quiere siempre llevar a la iglesia a más, ¿sí? En todo lo que es el reino, en todo lo que es el revestimiento de la autoridad. Un peligro ahora son iglesias sin autoridad, ¿sí? Iglesias sin autoridad, que caen únicamente en ritualismo. No tienen autoridad en la ciudad, no tienen autoridad para cambiar el entorno, ¿no?, en el cual están viviendo. Y ese es el objetivo del enemigo, una iglesia sin autoridad. Pero cuando permitimos, retenemos lo que tenemos, seguimos creciendo, la luz de Dios está allí y confrontamos sin miedo, no toleramos la presencia del pecado, no toleramos la presencia de tiniebla, de todo lo que es contrario al reino. Vamos creciendo en ejercicio de autoridad y se manifiesta, ¿no?, autoridad sobre las naciones. Nuestra nación necesita iglesias con autoridad a lo largo y ancho de la nación, para que el reino esté manifiesto, se expanda y aún desde la nación salga un testimonio diferente, ¿cierto?, a las naciones, un testimonio también de una iglesia de conquista y de bendición. Entonces, Apocalipsis 2, 26 al 28 dice: al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro, como también yo la recibió mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Entonces, es una guerra de diseños y nosotros debemos pelear por el diseño que Dios nos ha dado y todo aquello que lo que hemos visto que el Señor nos ha hecho fructificar, mantenerlo, no tenerlo como historia del pasado. Esta iglesia la caracterizaba que sus obras actuales eran mayor que las anteriores, iba más. Y por eso se levantó, ¿no?, la tiniebla, pero debemos tener en cuenta que cuando se levanta uno mayor para contrarrestar la obra de la tiniebla. Y la iglesia debe permitir ese levantamiento de Cristo, esa manifestación de Cristo
contra todo lo que tiene que ver con la acción de las tinieblas. Creo que es muy importante entender el mensaje que el Señor le habla a esta iglesia, que puede ser cualquier, o sea, todos estamos llamados a estar posicionados y a tener la autoridad que Él nos da. El mensaje más fuerte que le dice, si bien les reconoce tantas cosas buenas, no estaban ejerciendo autoridad para confrontar y rechazar e impedir que fuera minada la iglesia desde adentro. Iba para debilitar a los que estaban llamados a gobernar. Y este sistema, por eso dice, el Señor dice, Él es el que pelea. Por eso les dice, ustedes simplemente retengan lo que ya tienen y llévenlo en aumento. Retengan lo que ya tienen, su fe, su paciencia, su servicio, sus obras para que sigan en aumento. Retengan eso, no lo pierdan. Pero Él se levanta porque este es un sistema de autoridad que lo confronta, es el que está sentado en el trono. Por eso Él se levantó a juzgar este sistema. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente ministrar sanidad a la iglesia, libertad a la iglesia, libertad y enseñar a caminar en pureza, a caminar en santidad, a caminar para rechazar lo que el mundo ofrece. Entonces, por eso necesitamos retener lo que Él nos está hablando, y esto es lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. No solamente sean buenos cristianos, con fe, con paciencia, con servicio, no solamente sostener eso, que es muy importante, pero ejerzan autoridad. El problema de esta iglesia era que había perdido el ejercicio de la autoridad y estaba tolerando el pecado. Entonces, este sistema va a ir contra eso, va a debilitar la autoridad, a usurparla, pero se levanta el que tiene autoridad. Así que, amados, escuchemos lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Escuchemos lo que ya está en el corazón de Cristo para ministrar y para que podamos ejercer y posicionarnos en su autoridad. Amén. Amén. Bueno, Amén. para terminar, ¿hay alguno de ustedes que pueda orar? Pastor Walter, Pastor Alex, Pastor Juan Carlos. Amén, amén. Padre, en esta mañana, Señor, gracias te damos por esta hermosa porción de tu palabra que nos has impartido, Señor, a través de los pastores Arturo y Gladys. Padre, en esta mañana, Señor, queremos una vez más pedirte que en nuestro espíritu podamos estar cada día más posesionados y alineados a tu espíritu, y que podamos entender, Señor, que tú nos has dado esa autoridad para ejercer tu autoridad, Señor, y para poder, Dios mío, ministrar a tu pueblo, Señor, desde tu trono, Señor, esa pureza, Señor, que tú esperas de nosotros, esa limpieza que tú quieres y esperas de nosotros cada día, Padre. Señor, en esta mañana, posesionados en Cristo en los lugares celestiales, Señor, emitimos esa voz de sanidad, esa voz de pureza, Señor, que venga de tu trono, así como lo dice tu palabra, Señor, en Apocalipsis 22, que del trono y del Cordero fluían esas aguas, Señor. Que tus aguas, Señor, nos limpien, Señor, cada día nos purifiquen, y que podamos, Señor, navegar, que podamos, Señor, movernos en tus aguas. Padre, en esta mañana, Señor, oramos para que todas esas aguas, Señor,
de abajo, Señor, que quieran venir, Dios amado, a influenciar a tu iglesia, a influenciar a tu pueblo, Señor. Seas tú disipándola, Señor, que con esa agua que fluye de tu trono, nosotros podamos ser limpios y podamos ser posesionados cada día, Señor, en el diseño en donde tú, Señor, nos posicionaste en Cristo. Señor, queremos darte gracias por la vida de los pastores. Gracias, Señor, por esta oportunidad y esta bendición que nos das de poder, Señor, alimentarnos cada día más de ti, que eres el árbol de vida, Cristo Jesús. Señor, en tus manos entregamos el resto de este día y la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bendiciones para todos. Amén. Gracias, Dios pastores. continúe glorificando. Amén, amén. Bendiciones para todos. Y a todos. Bendiga Gracias, gracias. a todos. Chao, chao. Bendiciones. Chao.